aclarar un tema que ha estado dando vueltas, que son las acusaciones de que el Papa Juan Pablo II habría de alguna manera fallado en el manejo de los escándalos sexuales que estallaron en la época del final de su pontificado, y específicamente en México el caso de el padre Marcial Maciel. Hay periodistas, tanto en México como en Estados Unidos y en otros lugares, que han tratado de levantar este tema, manchando la imagen impoluta de Juan Pablo II. Aquí yo creo que es importante hacer una aclaración. Es absolutamente falso, mentiroso o malintencionado tratar de conectar de alguna manera a Juan Pablo II con una dejadez, un abandono o una culpa en el caso de los abusos sexuales. Y quiero comenzar con lo primero que señaló don Joaquín Navarro Valls hace pocos días cuando estuvo acá en una conferencia dedicada precisamente a Juan Pablo II. Cuando le hicieron esta pregunta a algunos de la prensa, él respondió: recordemos que en el caso de Marcial Maciel, el proceso que llevaría a su suspensión y a las penas canónicas que se le impusieron durante el gobierno del Papa Benedicto XVI fue un proceso que comenzó canónicamente bajo Juan Pablo II y por orden de Juan Pablo II, un Juan Pablo II que, recordemos, estaba muy limitado en sus energías y en su capacidad ya desde el año 2000. En segundo lugar, más importante todavía, George Weigel, el biógrafo del Papa Juan Pablo II, recuerda que Juan Pablo II tomó una serie de medidas inmediatamente pasado el verano en el que se suscitaron los escándalos de los abusos sexuales alrededor del 2006. Lo más importante es que existen estándares muy diferentes para juzgar al Papa Juan Pablo II y para juzgar a otras figuras públicas. Les pongo un caso. Mark Thompson es el presidente y CEO del New York Times. Maureen Dowd es una periodista que es una de las primeras en haber acusado a Juan Pablo II de complicidad con los abusos sexuales, y es una periodista del New York Times. Resulta que Mark Thompson es un británico que del 2004 al 2012 fue presidente de la BBC en Londres. Bajo su gobierno depredó el más perverso y conocido violador de niños de la historia de Inglaterra, Jimmy Savile. Ustedes pueden buscar ese nombre en Google. Y resulta que en el 2009, cuando se hizo un reportaje en Newsnight, en un programa británico, el señor Mark Thompson dijo que él no sabía nada respecto de los abusos sexuales contra niños de Jimmy Savile. A pesar de que el año anterior, en la Navidad, hay empleados de la BBC que dicen, que dan testimonio legal de que fueron donde el señor Thompson a decirle a él que Jimmy Savile era un violador sistemático de niños. Estamos hablando de un pedófilo a toda bandera. Jimmy Savile murió el 2009. Sin embargo, Mark Thompson se justifica en que él no sabía nada de Jimmy Savile porque la BBC es una organización que tiene 23.000 empleados. Y el señor Thompson es hoy en día el respetado presidente y CEO del New York Times, donde trabaja Maureen Dowd, que le hace la crítica a Juan Pablo II. Ahora, en la Iglesia Católica existen 2 billones o 1.2 billones de católicos. En la BBC existen 23.000 empleados, en la Iglesia Católica 1.2 billones de católicos. Y resulta que al señor Mark Thompson, que es presidente del New York Times, sí tenemos que creerle que él no sabía nada porque tenía 23.000 empleados, pero al Papa Juan Pablo II no le podemos creer que él no sabía en una organización o una institución o una familia que tiene 1.2 billones de miembros. Quiero terminar simplemente señalando 2 cosas. Para hacer una acusación en ante cualquier corte, se necesita que para que la acusación sea eficaz tenga 2 cosas. Y tenga, 1, pruebas de los hechos, y 2, motivo. ¿Cuál es el motivo del crimen? Primero, ¿dónde está la prueba de los hechos que tienen, por ejemplo, periodistas como Maureen Dowd o como Jorge Ramos cuando dicen que el Papa sabía? ¿Qué prueba tienen? 0. 0.
nunca en sus artículos han presentado nada que no sea nada más que especulaciones, chismes y adjetivos. No han presentado ninguna prueba. No hay ninguna prueba que demuestre que el Papa podía saber. Y en segundo lugar, el motivo. Juan Pablo II es una figura colosal que a lo largo de la historia demostró una coherencia enorme. Suspendió a obispos. En Francia fue el primer papa después de años, de muchos años, que suspende a un obispo y no suspendió a uno solo. Corrigió a gente en público, recordemos a Ernesto Cardenal en Nicaragua. Tomó medidas extraordinarias en muchas circunstancias. Amenazó con él mismo viajar a Polonia si es que las tropas rusas invadían Polonia en la época del gobierno del presidente Jaruzelski, bajo la órbita soviética. Es decir, es un papa que ha demostrado a lo largo de toda su vida que no ha tenido miedo para actuar ni con extremos de la izquierda ni con extremos de la derecha en ninguna ocasión. Es un presidente que fue capaz de encontrarse con Fidel Castro, así como con Augusto Pinochet, y a ambos cantarle las cosas claras. ¿Qué motivo podía tener Juan Pablo II para que, si es que él sabía, haber dejado que esto siga pasando? ¿Qué motivo puede ser consistente con la personalidad de Juan Pablo II? Si hubiéramos visto un papa esquivo, cobarde, podríamos decir, bueno, tuvo miedo. ¿Qué poder podía tener un tipo como Marcial Maciel frente a los grandes poderes del mundo ante los cuales el Papa Juan Pablo II fue capaz de plantarse, en el mundo o en la Iglesia? En consecuencia, quienes están presentando argumentos para tratar de demostrar que existía alguna conexión entre los abusos sexuales y una responsabilidad por negligencia o culpabilidad directa de Juan Pablo II son unos mentirosos o son unas personas que tienen una distorsión ideológica que no quieren ver la verdad, porque los hechos hablan por sí solos y es imposible obtener de los hechos una creencia de que el Papa Juan Pablo II fue permisivo